Sí, muchas gracias, Sergio. Muy buenas tardes a mis compañeras, amigas senadoras, senadores, especialmente a los medios. Bueno, pues como ha venido reiterando nuestro grupo parlamentario desde hace ya muchas semanas, hemos venido exigiendo información fidedigna, transparente, creíble, que genere certeza y por lo tanto decisiones mucho más acertadas y no hemos encontrado una respuesta. El día de hoy el doctor Jaime Sepúlveda se suma a muchas otras voces que han venido de expertos, que han venido denunciando y hoy el doctor Sepúlveda escribe textualmente en su artículo del periódico Reforma lo siguiente: hay un subregistro de casos y muertes por COVID. Es un problema real y, por supuesto, muy serio. Gravísimo. Esas ya son palabras mías, esto de gravísimo. Quiero compartirles algunos testimonios porque creo que si vamos a escuchar directamente a la gente, vamos a escuchar sus historias de vida, pues ciertamente no tendríamos la mejor estadística, pero son fuentes muy confiables que nos hablan de los otros datos, de la realidad que se está viviendo. Y en este caso quiero hablar particularmente de lo que están viviendo las funerarias en nuestro país. Tuve la oportunidad de conversar con diferentes trabajadores de funerarias en nuestro país y quiero compartirles particularmente el testimonio de un trabajador, de una de ellas, que tiene 15 años laborando en esta funeraria. Le hemos puesto por nombre Roberto porque entenderán las razones para cuidar su identidad. Y Roberto nos comparte que en estos 15 años nunca habían vivido una situación como la de estas últimas semanas, que la demanda ha aumentado por sus servicios aproximadamente 300%, que evidentemente están saturados, que tienen una fila terrible, ¿verdad? De familias, de cadáveres esperando poder ir al crematorio y que su patrón incluso ha tenido que contratar 5 personas más para poder, por un lado, recoger pues todos estos cadáveres en hospitales, en clínicas de salud y después poderles dar la atención de la manera más digna en esta funeraria. Habla de que un poco más del 80% se registra en las actas de defunción por enfermedades respiratorias y que este incremento de actas de defunción por enfermedades respiratorias ha crecido y se ha triplicado. Nunca habían tenido esta cantidad de registros por enfermedades respiratorias y que menos del 80% quedan registrados por razones de COVID, su fallecimiento. Evidentemente, él no hace ninguna aseveración sobre qué porcentaje de estas enfermedades respiratorias podría ser COVID, por una razón muy clara, porque quienes en su acta de defunción se registran el fallecimiento por el coronavirus es aquellos a quienes se les ha aplicado la prueba. Muchos de sus medios de comunicación han venido haciendo esta cobertura desde días atrás. He tenido oportunidad día con día de leer sus crónicas. Por ejemplo, el periódico El Universal da cuenta que 40 crematorios del Valle de México están saturados debido a esta cantidad de solicitudes durante la pandemia, que tienen que esperar para llegar a los crematorios. Hace todavía 8 o 10 días tenían que esperar 3 o 4 días. Ya hoy los testimonios que nosotros tenemos es que los días de espera se han venido alargando. Periódicos como 24 Horas, Reforma, de diferentes territorios, pero cuentan historias muy parecidas a las que les estoy compartiendo en este momento. Y quiero finalizar con 2 señalamientos más. El testimonio de un enfermero de un hospital público que está atendiendo casos de coronavirus y que nos comparte que hoy tienen que tener pues los cuerpos dentro de estos hospitales, los cadáveres ya, al menos 2 o 3 días para que puedan pasar por ellos debido pues a esta gran demanda que, como señala don Roberto, ha crecido 300%. Entonces, creo que todas estas realidades
vienen a sumarse a lo que ya señalaba la senadora Kenia López Rabadán, la senadora Nadia Navarro hace apenas unos días, la senadora Alejandra Reynoso y muchos otros senadores y muchísimos especialistas en esta materia. Finalizo esta intervención retomando nuevamente fragmentos de lo que hoy publica el doctor Jaime Sepúlveda y señala que la única forma de poder contener de manera efectiva, eficiente esta pandemia es aplicando pruebas. México ha aplicado menos pruebas que países como Guatemala o Bolivia y 1000 veces menos que las pruebas que se han aplicado en Estados Unidos. Es muy contundente al señalar también el doctor Sepúlveda que ya que se está considerando un retorno a cierta normalidad, esto solo podría hacerse o necesitaría en un cálculo conservador, se estaría necesitando aplicar cerca de 1 millón de pruebas al mes. Al menos dice 1 millón de pruebas al mes. Termino como empecé. El subregistro de casos y muertes por COVID es real y serio. Quiere decir que entonces hay muchos otros datos que están muy lejos de los que diariamente estamos recibiendo y por lo tanto no cejaremos en esta exigencia que es fundamental para salvar vidas, pero también para regresarle a este país una mejor posibilidad de salud y también de salvar millones y millones de empleos. Muchas gracias. Senadora, muchas gracias. Tendría la palabra la senadora Gloria Núñez y posteriormente el senador Víctor Fuentes. Muchas gracias, Sergio. Gracias a todas mis compañeras y compañeros senadores y como bien lo mencionaba la senadora Josefina Vázquez Mota, pues especialmente agradecerle a los medios de comunicación. Yo me hago una pregunta. ¿Cómo creer en un presidente que ha manipulado las cifras? ¿Cómo creer en un presidente que todas las mañanas nos miente y que hay muchísimas incongruencias? Y voy a poner una de tantas. El señor Gatell, el subsecretario de Salud, la semana pasada expresaba y comentaba que no era necesario utilizar un cubrebocas porque no nos servía de nada, que los que eran efectivos eran todas aquellas personas que dieron positivo y que entonces podían utilizar los cubrebocas. ¿Por qué hablo de una incongruencia? Porque también él mismo lo expresó la semana pasada, que 8 de cada 10 son asintomáticos. Entonces, ¿cómo no poner un cubrebocas todos los mexicanos cuando 8 de cada 10 son asintomáticos? No nos damos cuenta que efectivamente tienen el COVID. Y yo quiero expresar, ahorita Josefina daba algunos ejemplos de las publicaciones que se han dado en donde efectivamente hay un problema serio y que las cifras oficiales no han sido las cifras reales. Yo les quiero compartir una publicación del día 8 de mayo del periódico The New York Times, en donde expresa: funcionarios de la Ciudad de México han tabulado más de 2.500 muertes por el virus y enfermedades respiratorias graves de los médicos que sospechan que están relacionadas con el COVID-19, según las muestras de los datos revisados por el Times. Sin embargo, el gobierno federal informa sobre tan solo 700 decesos en el área que incluye la Ciudad de México y los municipios que están a sus alrededores. Es impresionante el cómo hace unos días expresaba el subsecretario de Salud que el 72% de las camas estaban disponibles y cómo ese fin de semana de los 76 hospitales públicos para atender pacientes en el Valle de México ya están saturados 39. La senadora Josefina expresaba de cómo algunos médicos ya le han expresado o ha tenido algunas experiencias con ellos de cómo están algunos hospitales. Yo quiero poner el ejemplo de mi estado de Nayarit, porque además de las cifras que no cuadran, ahora sí que existen otros datos en donde un presidente de la República nos ha mentido y los medios internacionales lo han puesto al desnudo. En el estado de Nayarit hay una situación también complicada que no es la excepción otros estados, en donde además de las incongruencias hay muchas irresponsabilidades. En Nayarit, el 42% de las personas que han dado positivo al COVID-19 se encuentran precisamente en la institución del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cómo es posible que el 42%
de los casos positivos han sido del personal, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, administrativos, intendencia del Instituto Mexicano del Seguro Social. Están ocurriendo dos cosas: o no se ha dado el protocolo necesario para poder evitar este contagio, o no están siendo los enfermeros, enfermeras, médicos, médicas y demás personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, no se les está entregando sus instrumentos, no se les están entregando sus herramientas para poder ellos prevenir el que sean contagiados. Es muy lamentable que esté pasando esto en nuestro país. Hay fases en donde en cada fase debe de haber una estricta estrategia de prevención. Sin embargo, no ha sido lo que en nuestro país ha ocurrido. Yo quiero terminar expresando el que nos unamos, no solo los senadores del Grupo de Acción Nacional, sino nos unamos como mexicanos. Yo quiero hacer una invitación a todos los mexicanos y las mexicanas a que alcemos la voz, a que alcemos la voz y que se nos hable con la realidad, que se nos den las cifras reales que existen en nuestro país, de los positivos y de los que al día de hoy no se han detectado por la falta de pruebas, y que hablamos de un porcentaje, ya lo expresaba también la senadora Josefina. Y la segunda, que alcemos la voz para exigir responsabilidad de un gobierno que hasta el día de hoy no la ha tenido. Es muy lamentable que podamos decir que el 42% de contagios son personas que trabajan en una institución de salud y que esa institución no ha sido responsable para poder prevenir este contagio. Muchas gracias, senadora. Antes de pasar con el senador Víctor Fuentes, doy la bienvenida a la senadora Xóchitl Gálvez, que también nos acompaña. Senador Fuentes, Marco, por favor, ten lista la presentación del senador Fuentes. Y ayúdenme con el micrófono de la senadora. Gracias. Listo, senador Fuentes. Ahí se escucha. Se escucha. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. La verdad que en qué pésimo o en qué muy mal momento nos tocó tener un presidente tan mentiroso. Es el presidente, evidentemente, de las mentiras en la historia del país, y como muestra, pues muchos botones. Este gobierno se ha caracterizado por la frase de tener otros datos. De acuerdo con la consultoría SPIN, el presidente a la fecha ha hecho 30,000 afirmaciones no verdaderas. Quiere decir que es un presidente 30,000 veces mentiroso. Todo esto en sus conferencias mañaneras y en las otras intervenciones que nos receta todos los días. Algunas de las mentiras más destacables que hemos podido detectar es aquella declaración que se recuperaron 500,000 empleos, que se recuperaron 500,000 millones en el combate a la corrupción. 500,000 millones que nadie sabe dónde están y que ahorita bastante falta nos harían para apoyar a las personas que se han quedado sin empleo, apoyar a los hospitales y clínicas con el material que evidentemente todos los días nos damos cuenta que les hace falta. Que tendríamos un crecimiento del 6% anual, obviamente estamos a años luz de eso, y que se generarían 2 millones de empleos en el 2020. Tal vez lo que quiso decir es que se perderían. Las peores mentiras, lamentablemente, nos ponen en riesgo hoy en día todas las personas. La siguiente. Presionado por la opinión pública, López-Gatell presentó una primera estimación de los casos del COVID-19, donde estableció que en México la epidemia es 8 veces más grande que lo que se había mencionado hace un momento. Pero luego se arrepintió, mencionando que este modelo ya no operaba para la fase 3. La verdad, pues, ¿quién les entiende? Siguiente. El 13 de abril, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, mencionó que los casos confirmados de personas entubadas por COVID-19 eran de 265 personas en la Ciudad de México. Tan solo unas horas más tarde, López-Gatell confirmó que únicamente eran 185, casi un 20%, alrededor de un 20% menos. La verdad, ¿quién les entiende? Es una clara muestra de la enorme diferencia que existen entre las cifras de los estados, municipios del país, en donde hay una evidente carencia de una concentración y consolidación de cifras. Siguiente. El 24 de abril, López Obrador
declaró que estaba muy orgulloso de que la pandemia en México fue domada, cuando el mismo subsecretario decía en esos mismos momentos, en otro lugar, en otro espacio, que el pico de contagio sería hasta el 6 de mayo. Y este mundo de mentiras fue descubierto por los medios internacionales, como veremos algunos casos a continuación. Y aquí se comentó, y así fue, el New York Times establece que el gobierno mexicano no ha informado de cientos, posiblemente miles de muertes por el coronavirus, al menos, y de entrada en la Ciudad de México. Sí. El país de España, México tendría entre 620 y 730,000 contagios acumulados de COVID en todo el país desde el inicio de la epidemia, mientras que el gobierno federal hasta ese momento solamente había declarado, reportado 29,000 y al día de hoy van, al corte del día de ayer, 36,000. El Wall Street Journal estableció que el acceso al estudio de 105 actas de defunción en la Ciudad de México, en donde en 64 se menciona neumonía típica. Esto es congruente y consistente con lo que ya nos ha comentado nuestra compañera Josefina Vázquez Mota, en donde pues con estos números queda evidente que hay un desvío, una distorsión en la declaración de defunción. Las enfermedades respiratorias, obviamente estaremos exigiendo los números oficiales en todo momento y de la manera más oportuna. Las muertes por enfermedades respiratorias han crecido enormemente. Hay que compararlas con años anteriores y obviamente muchas de estas son muertes ocasionadas por el coronavirus. Y el problema pues es claro, somos uno de los países que menos pruebas está haciendo en el mundo. 1,000 pruebas, 1,000 veces menos que Estados Unidos y los países más desarrollados. En Islandia, mientras en Islandia se hacen 134 pruebas por cada 1,000 habitantes, en México apenas hacemos 0.4. López Obrador pues vive en un mundo incierto, al revés, completamente lleno de mentiras. Eso lo conocemos desde toda su carrera. Él tiene un mundo puesto literalmente de cabeza. La gráfica de la izquierda son los otros datos que tiene Andrés Manuel López Obrador y la gráfica de la derecha pues son los datos de la realidad. De una dolorosa realidad donde vemos cómo la jornada publica que los hospitales de todo el Valle de México están completamente abarrotados, llenos por enfermedades respiratorias, obviamente con muchas cifras escondidas. Los hornos para la cremación están llenos, así quedó establecido en una investigación del periódico El Universal. La solución, como ya lo han comentado mis compañeras Gloria y Josefina, es la democratización de las pruebas. Pruebas para todos, máximo en esta etapa de reactivación para regresar muy posiblemente y en mejores términos a nuestras labores con mayor seguridad. Se requiere hacer 1 millón de pruebas por mes en los siguientes meses. Muchas gracias. Senador, muchas gracias. Terminaríamos esta parte de la conferencia de prensa, entonces me ha pedido la senadora Kenia López Rabadán poder fijar la posición respecto al otro tema que nos han solicitado y pasaríamos posteriormente a las preguntas y respuestas de cualquiera de los dos temas, insistiendo la senadora Josefina Vázquez Mota, salvo que quieran participar claramente la senadora Gloria Núñez y el senador Fuentes con las cifras, y el resto de los senadores con la parte de la militarización. Senadora López Rabadán, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos y gracias a los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Vamos a fijar un posicionamiento y por supuesto se adicionará por parte de mis compañeros senadores. Me voy a poner mis audífonos, creo que eso ayudará un poco más para el audio. Muchas gracias a todos y a todas. El presidente López Obrador emite el día de ayer un acuerdo por el que se ordena a las Fuerzas Armadas a participar con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública, contraviniendo con ello la reforma constitucional de marzo de 2019 y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Alvarado Espinosa y otros contra México, donde se fijó como criterios
obligatorios que cuando excepcionalmente las Fuerzas Armadas intervengan en tareas de seguridad, será de manera extraordinaria, justificada, temporal y también restringida, de forma subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles, regulada mediante mecanismos legales y fiscalizada por órganos civiles competentes e independientes. El acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, es arbitrario, es inconstitucional y obscuro por las siguientes razones. El acuerdo primero ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional. Sin embargo, no basta con enunciar esos parámetros. El Ejecutivo Federal debió desarrollar la forma en que se va a cumplir con esas obligaciones en el cuerpo del documento. Por ejemplo, debió precisar la forma en la que las instituciones civiles deberían fiscalizar las actividades extraordinarias de seguridad pública. El acuerdo cuarto instruye al secretario de Seguridad Pública a coordinarse con la Sedena y la Marina. Evidentemente contraviene el artículo 5º transitorio de la reforma por la que se crea la Guardia Nacional, ya que ésta establece la subordinación y no la coordinación. El acuerdo quinto señala que las tareas que realicen las Fuerzas Armadas estarán bajo la supervisión y el control del órgano interno de control de la dependencia que corresponda. Esto evidentemente contraviene el citado artículo 5º transitorio y a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que dichos órganos deben ser civiles, competentes, independientes y técnicamente capaces. No pueden ser los OICs internos de las dependencias, como dice el acuerdo del Ejecutivo. El acuerdo es tan deficiente que no le da seguridad jurídica a los mexicanos ni le otorga a las Fuerzas Armadas un marco legal que les permitan desempeñarse con certeza jurídica en sus actuaciones. Lamentablemente, el presidente de la República, ante una falta de estrategia para combatir la delincuencia, nuevamente orilla a los integrantes del Ejército Mexicano a temas que no les son afines a su naturaleza. Con estas decisiones, el presidente López Obrador continúa destruyendo la esencia de las Fuerzas Armadas, las obliga a tener diversos frentes abiertos y con ello debilita la posibilidad real de que puedan concentrarse en los temas que les son consustanciales. Además de administrar pipas, de construir aeropuertos, de distribuir medicamentos y libros de texto, de cuidar la seguridad interior, la seguridad nacional, de atender desastres naturales e incluso de traer hasta las cenizas de José José, ahora en este desorden institucional en el que se encuentra el gobierno mexicano, les harán responsables de algo que el presidente no ha podido resolver y que a todas luces demuestra la falta de estrategia de este gobierno para abatir la inseguridad y poder dar a los mexicanos aquello que prometió en campaña. Voy a usar las mismas palabras, compañeras, compañeros, que en 2010 utilizó el hoy titular del Ejecutivo Federal. Abro comillas. Hay que cuidar a esa institución que es el Ejército, que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. Cierro comillas. Esto que reclamaba hace 10 años López Obrador, hoy lo hace con un acuerdo deficiente, inconstitucional y obscuro en medio de una pandemia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador Cepeda. ¿Algo que quiera abundar o empezamos con preguntas y respuestas, si les parece bien? Por favor. Como guste. Si quieres, respondo. No, por favor, senador. Bien, a ver,
Yo quisiera dirigirme expresamente a lo comentado hoy por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, donde señala que esto pues, es legal y fue aprobado por el Congreso. Eso es completamente falso, lo quiero decir contundentemente. La reforma constitucional que aprobamos no es lo que ha venido implementando el presidente López Obrador y no es lo que hoy pretende hacer al militarizar el país. La reforma se hizo para dar a este país una Guardia Nacional Civil. Ese es el corazón de la reforma. Y se acompañó de una disposición transitoria para ayudarle a este objetivo principal por un tiempo, en tanto podía levantarse, en tanto se podía hacer la Guardia Civil. Pero es la Guardia Civil el corazón de la reforma y el objetivo, no el permiso a las Fuerzas Armadas. Esa Guardia Nacional Civil claramente no existe. Es una farsa. Nunca la han implementado una Guardia Civil. La Guardia se creó con policías militares y navales. No hay un plan de fortalecimiento y este decreto que acaba de impulsar el presidente es la oficialización de la militarización en el país y el fracaso absoluto de la estrategia en seguridad pública. Entonces, si no hay una Guardia Civil, pues no se le puede ayudar, ¿verdad?, a formarse. Segundo, ese permiso especial se dio con características específicas y se dijo, sí, solo si cumples con lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podrás ayudar. Y qué bueno, porque estaba en la ilegalidad. Bueno, este decreto no cumple. No son palabras dichas al aire, son términos jurídicos que desarrolla la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y particularmente está incumpliendo la subordinación a las instancias de seguridad pública civil, no coordinación, subordinación, la fiscalización por organismos civiles y también el carácter extraordinario. Nosotros en aquel entonces propusimos que estuviera regulado, que se hiciera una ley que dijera qué aplica cuando se usa esta facultad. Y dijo no Morena, desgraciadamente. Hoy insistimos. A las Fuerzas Armadas nuestro respeto, nuestra admiración por el trabajo que hacen, pero no es su función encargarse de la seguridad pública. Claro que se debe de ayudar extraordinariamente, pero cumpliendo la ley. Y eso hoy no se está haciendo. Por último, la promesa directa del presidente fue una y una sola: sacar al ejército de las calles. Fue el corazón, su crítica a la estrategia de seguridad pública. Hoy no solo hace más de lo mismo, sino que hace más de lo mismo. Nunca como hoy habían existido tantos militares a cargo de la seguridad pública. Si haces lo mismo, siempre vas a obtener el mismo resultado. Gracias. Senador, muchas gracias. Empezaríamos, si les parece bien, con la lista que tenemos de preguntas y respuestas. En primer lugar está Gerardo Cedillo. Gerardo, ¿nos escuchas? Sí, gracias. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Preguntarles a los senadores si en algún momento estarían pensando recurrir a alguna instancia, a la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, no sé, si a la misma ONU, en fin, alguna instancia internacional. Digo, se los planteo así porque seguramente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí pues va a ser innecesario realmente, ¿no? Pero en fin, preguntarles si agotarán, digamos, las instancias legales correspondientes para, pues, impugnar este decreto que está haciendo el presidente en materia de uso del ejército en labores de seguridad pública. Y también preguntarles qué opinan de, pues, las incongruencias que hemos visto en las redes sociales, en las que, bueno, pues vemos aparecer a Mario Delgado con su cartelón diciendo que no al ejército, a Citlali Hernández, en fin, a Manuel Bartlett, al propio López Obrador, pues como dicen ustedes, exhibiendo pues este rechazo, este repudio al uso del ejército en labores de seguridad pública, y ahora pues todos justificando y coreando la determinación. Esas serían mis dos preguntas.
Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Senadores, ¿quién quisiera responder? Senadora López Rabadán, perfecto. Gracias, Gerardo. Bueno, primero que sí, la verdad es que es muy lamentable y muy incongruente lo que los compañeros de Morena decían cuando eran oposición y ahora hacen cuando son gobierno. Reclamaban que el ejército regresara a los cuarteles y ahora que son gobierno no solamente dejan al ejército, sino sacan a más integrantes de las Fuerzas Armadas. Me parece muy lamentable. Hemos visto el senador Fuentes hoy acaba de dar las cifras del mentirómetro, ¿no? Y es brutal esos datos. Y son mentiras de manera sistemática por muchos integrantes del grupo parlamentario de Morena y del Poder Ejecutivo de Morena. Yo te diría, en términos jurídicos, evidentemente estamos valorando poder presentar un amparo indirecto. Es obvio que esto que ha hecho, este acuerdo que ha hecho el gobierno federal, necesariamente debe tener una respuesta de la oposición objetiva y de la oposición que está a favor, sí, de lograr acuerdos y lograr consensos en lo posible en el Senado de la República. A favor, sí, de permitir que este gobierno tenga una posibilidad, un andamiaje legal en sus manos, pero estamos absolutamente en contra de que la operación, en términos de la ejecución de la ley, en este caso de la reforma, se haga contraviniendo la misma. Es evidente y es claro que no están siendo congruentes con la reforma que se estableció en marzo del año pasado y eso necesita resolverse, por supuesto, en los tribunales. Senador Cepeda, ¿alguien más que quiera? Sí. Senador, por favor. Decirlo sin duda, hay que analizar las vías. A ver, el problema de seguridad es real, pues está fuera de control. La primera conclusión de esto es, fracasó completamente este gobierno en su estrategia de seguridad pública. O sea, hay más violencia que nunca y el problema es que la oposición fue responsable y le entregó a este gobierno lo que nunca habían tenido otros, que era un apoyo completo para hacer una estrategia de seguridad, un nuevo cuerpo civil y hasta se le dio el apoyo transitorio y regulado de las Fuerzas Armadas. Y el presidente pues engañó a los mexicanos. Ese es el tema. Entonces, hoy lo que estamos viendo es que tiene a una guardia militar ilegal, nunca pidieron licencia a los titulares, ilegal completa. Y eso viene en la reforma, se les olvida. Ilegal en términos de que no están fortaleciendo la estrategia e ilegal ahora porque ponen a las Fuerzas Armadas a ayudar a una Guardia Nacional militar también. Entonces, eso no va a dar resultados. Cuando se acaben los 5 años, ¿qué va a pasar? ¿Qué cuerpo civil va a quedar? Ninguno. Entonces, claro que tenemos que defenderlo por todas las vías. Hay que explorar controversia constitucional de quienes puedan, ¿no? Las instancias adecuadas y la vía del amparo. Y ojo, no nos pueden acusar de estar obstruyendo o no apoyando. Le dimos el apoyo total. El tema es que el presidente simple y sencillamente se ha pasado por el arco del triunfo, la ley, y está rompiendo su promesa de campaña, militarizando completamente este país. Muchas gracias, senador. Pasaríamos entonces, número 2. Tengo a Lucía Calderón. Lucía, ¿nos escuchas? Sí, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Escuchando a los senadores y a los senadores y a las senadoras, lamento mucho decirles esto, pero eso, lo que ustedes están diciendo, ahora lo que están criticando es el mismo argumento que en su momento usaba Felipe Calderón para militarizar al país. Y bueno, no les voy a hablar de cifras porque ustedes las conocen perfectamente, de todos los muertos que han ocurrido a partir de que sacaron al ejército a las calles, sin una estrategia para frenar la inseguridad y el avance de los grupos delictivos. Esto se los digo con conocimiento de causa.
pero no voy a entrar en detalles. Entonces, ahorita ustedes están planteando entonces interponer un recurso legal para que este decreto no se aplique. ¿Qué otra alternativa se va a plantear para poder disminuir el crimen en México? Tenemos el COVID y tenemos el crimen, que sigue matando gente inocente. Luego también quisiera que nos expusieran ustedes esa alternativa que nos van a dar como legisladores panistas para que podamos salir del atolladero, porque ya llevamos muchos años, más de una década. El país está en sangre, no se ha podido eliminar ese problema. Entonces, ¿cómo le van a hacer ustedes para poder refutar que el ejército no esté en la calle, como en su momento lo utilizó Felipe Calderón, panista, ex panista, para argumentar la lucha contra los grupos delictivos? Por favor, ¿quién quisiera? Con Senador gusto doy mi Cepeda. opinión. Gracias. A ver, yo te diría dos cosas. Primero, ya pusimos todos por unanimidad en ley lo que debería de ser la estrategia. La postura es que la cumplan. O sea, es la Guardia Nacional Civil con inteligencia, buscando desarticular el crimen. Todos coincidimos que la estrategia de meter a las Fuerzas Armadas de manera permanente no había dado resultados en el pasado, no importa quién lo hizo. Esa es mi opinión personal. Si uno no es defensor de oficio de todo lo que se haya hecho. También coincidimos que había casos de excepción y que con ciertas circunstancias, por estar fuera de control, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, se debía de aprobar que ayudara la Fuerza Armada en tanto se conformaba esa Guardia Nacional Civil. El problema es que este gobierno no lo está haciendo. No lo está haciendo. O yo pregunto, ¿dónde está la Guardia Civil? Todos los mandos en los estados, todos son militares. Toda la Guardia está conformada por casi puro militar. Es una estrategia igual que la del pasado. Entonces, ¿por qué habría de ser distinto el resultado? ¿Dónde está el resultado de este último año, que fue el año más violento de la historia del país? Se supone que la gente votó por algo distinto, se supone que la gente votó por un cambio, se supone que la gente votó porque le creyó a Andrés Manuel que iba a sacar al ejército de las calles. Hoy les incumple su promesa. Entonces, ¿cuál es nuestra postura? Que se cumpla la reforma, que se cumpla la ley, y hoy no se está cumpliendo. Muchas gracias, senador. La senadora Xóchitl Gálvez había pedido la palabra. Por favor, senadora. Fundamentalmente quisiera decir que una cosa es el presidente Andrés Manuel López Obrador y otra cosa es el candidato, porque durante 18 años se la pasó diciendo que iba a sacar al ejército de las calles. Él fue el que lo dijo, no nosotros. Él fue el que con esta promesa de campaña ganó las elecciones. Cuando se da la reforma a la Guardia Nacional, lo que se establece es crear la Guardia Nacional. El problema es que destruye todo y no crea nada. Por eso hoy la situación de seguridad es todavía más grave. Y yo nomás quisiera decirle una cosa. Esto que está haciendo el presidente es más grave que lo que hizo Peña y Calderón. Porque ahora el ejército va a ser el primer respondiente. Va a hacer actividades de seguridad pública. No está preparado. El ejército no está preparado para eso. El ejército va a poder arrestar a alguien que no cumpla, por ejemplo, estos días de contingencia. El ejército va a hacer la de policía. O sea, definitivamente renunciamos a tener una policía preparada, certificada. Durante estos 2 años o este año y medio hemos perdido el tiempo. Y entonces yo creo que todavía lo que está haciendo este gobierno es más grave de lo que hizo Calderón, porque Calderón lo que hacía era complementario. Había una policía federal que hacía los operativos y se complementaba con el ejército. Hoy ya no existe eso. Hoy es el ejército y yo lo que anticipo es que no está preparado. Y nosotros no es que estemos en contra. Tuvieron 18 años para preparar una estrategia de seguridad. Nunca la tuvieron. Que lo reconozcan y si tenemos que profundizar en los cambios legislativos, profundizamos, pero lo que no se vale es que en la mesa hayan ofrecido una cosa y en la vida real están haciendo otra. Muchas gracias, senadora. Senadora López Rabadán, por favor. Muchas gracias. Primero que nada, agradecerle a Lucía de Notimex este comentario. Y mira, Lucía, yo te quisiera dar
algunos datos que me parece que son absolutamente relevantes. El domingo 19 de abril fue el día más violento en lo que va del año y se reportaron 105 víctimas de homicidio doloso, 105. Y acabábamos de tener el 4 y el 9 de abril, o sea, digamos, en ese mismo mes, otros 2 días más violentos. El 4 tuvimos 104 homicidios y el 9 tuvimos 102 homicidios. Querida Lucía, si el discurso es que se estaba haciendo antes igual de mal, yo te diría, hoy se está haciendo brutalmente peor. En 3 días, en un solo mes, en 3 días, se tuvieron más de 300 homicidios en este país. Esa cifra es brutal. Nada más para cerrar el tema. Comparando marzo del año pasado, donde estos señores del gobierno llegaron, marzo del año pasado, contra marzo de este año, de 2020, la verdad es que es una vergüenza lo que han hecho en términos de seguridad, que por cierto prometieron y lo aseguraron en campaña. El homicidio doloso se incrementó en casi el 8%, la violencia familiar se incrementó en un 23%, la trata de personas en un 86% y el narcomenudeo en un 20%. Si esto que están haciendo no lo reconocen como mal y no definen una estrategia, evidentemente el acuerdo, que es absolutamente oscuro e inconstitucional, no va a resolver lo que no han podido definir, que es una estrategia clara, conjunta, y además, evidentemente no lo decimos nosotros, no lo dice la oposición, no lo digo yo, no lo dicen mis compañeros, lo dicen los datos oficiales del mismo gobierno. Muchísimas gracias, querida Lucía. Muchas gracias, senadora. Tendría la palabra Alejandro Páez. Alejandro, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal, Sergio? ¿Me escucha? Gracias. Sí, por favor. Senadores, buenas tardes. Yo tengo 2 preguntas para quien las quiera contestar. Mire, la primera es, si ustedes ven que se recurrió a esto de sacar de nueva cuenta a los militares a las calles ante el riesgo de estallidos sociales por la crisis económica y sociales que se puede desatar tras la emergencia del COVID. Esa es una. La otra sería si ustedes también ven presiones de Estados Unidos ante el fracaso del combate al narco y por eso el gobierno tuvo que recurrir a esto. Senadores, ¿quién quisiera responder? Senador Fuentes. Parece... perdón, senador Cepeda. No, senador... adelante, no ha participado el senador, adelante. Por favor, senador Fuentes. Damián, por favor. Senador Fuentes, tiene la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias. Pues las cifras son más que claras y por ende las presiones. Ya Kenia citó algunos de los principales delitos, cómo se han incrementado. Esas son las cifras de Andrés Manuel López Obrador, son las cifras de la 4T. Y pues nada, nos daría más gusto, y también yo lo digo con pleno conocimiento de causa, que tuviese Andrés Manuel, la 4T, Morena, su gobierno, su régimen, la capacidad que tuvo Calderón para recuperar la paz y la tranquilidad en diferentes zonas del país, como fue el caso de Nuevo León, donde de ser un estado que estaba completamente en manos del crimen organizado, hoy, después de la intervención del Ejército y la Marina, se pudo recuperar en gran medida la vida social en las calles. Ojalá sean pronto los resultados que den, de algo que obviamente ellos estuvieron completamente en contra durante todos estos años. Nada nos daría más gusto que se recuperara la tranquilidad y la paz en Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán y en muchos lugares que están hoy completamente azotados y secuestrados por el crimen organizado. Y que pronto también de las listas de los narcotraficantes más poderosos que hay ahorita en México, que pronto de la relación de todos ellos, cuáles son los más estratégicos, cuáles son los blancos de aprehensión y detención más importantes, más inteligentemente adecuados, y que vayamos viendo un avance. Yo recuerdo el gobierno de Calderón mes con mes deteniendo importantes criminales, y nunca olvidaremos todo México y el mundo la fallida detención del hijo del Chapo Guzmán, al que lamentablemente soltaron, como lamentablemente creemos que están pues siendo cómplices de muchos otros en todo México. Es todo. Muchas gracias, senador. Senador Cepeda, por favor.
A ver, yo creo que ya lo comentó muy bien el senador. Yo creo que es el reconocimiento del fracaso y la oficialización de la militarización. Ya lo dijimos antes, está fuera de control la seguridad pública y hoy creo que seguramente ante presiones de darles, digamos, legalidad, reconocen en este decreto la situación y pues lo hacen con la marca de la casa, ¿no? Incumpliendo la ley una vez más. Tenían el camino para hacerlo bien y no decidieron no hacerlo. ¿Cuál era hacerlo bien? Ya lo dijimos, Guardia Nacional Civil y cumplir los requisitos. Ahorita comentaba la senadora Xochitl ejemplos en el tema de prevención, en temas de más. Ese es el problema. Eso es precisamente lo que rompe uno de los principios de la Corte, que no son enunciarlos, pues, tiene una explicación. El principio de que debe ser extraordinario. Y te va a hacer la explicación legal, que por cierto está en las consideraciones del dictamen que aprobamos, página 25 a 27, por si desean verlo. Ahí dice, o sea, no lo estamos inventando ahorita, que extraordinario es exclusivamente en los casos necesarios. ¿De verdad es necesario que anden patrullando en labores preventivas? No, es necesario complementar la acción de la Guardia Nacional, particularmente en el combate al crimen organizado y de homicidio y demás, no estas otras labores. He ahí el error, pues, igual lo subordinado, igual lo fiscalizado. Muchas gracias, senador Cepeda. Tenía la palabra Vero Macías, pero se tuvo que salir. Entonces, tendría la palabra Félix Muñiz. Félix, ¿estás por ahí? ¿Sí me escuchas? Sí, perfecto, Bueno, por favor. ok. Bueno, senadores, muy buenas tardes. Yo preguntarles, pues alguien miente, senadores, aquí, como ya también lo dijo el senador Damián, porque hace ratito Monreal dio una conferencia de prensa, lo citó el senador Damián, en la que dijo que precisamente este decreto fue aprobado por la legislatura pasada, por 5 años y fue por unanimidad. Lo que están haciendo es publicar lo que ya habían aprobado. Entonces, lo que yo digo es, ustedes presentarían una iniciativa para anular ese decreto y dejar, entonces, y que las Fuerzas Armadas sí verdaderamente pudieran regresar a sus cuarteles. Ese sería el tema de lo de la militarización. La otra, para quien lo quiera contestar también, pues los planteamientos que nos hicieron al principio del COVID, el número de muertos que no han dado a conocer, toda la cuestión económica, ¿ustedes estarían visualizando un Venezuela como lo que pasó con Maduro en su gobierno, que la gente anduviera así? Y finalmente también hay muchos temas que tratar, pero bueno, sí me gustaría que también le echaran ganas a algo que está pasando en Notimex. Los compañeros llevan 70 días en huelga de hambre y nadie hace nada, ni dice nadie nada de eso. Entonces también hay el artículo 19 hoy, comenta que la señora San Juana, como se llame, pues pidió a gente de la misma Notimex que fuera contra algunos periodistas, hasta Carmen Aristegui, y puedo dar otra lista. Entonces, esos serían los 3 temas que me gustaría que ustedes tocaran, senadores. Senadores, ¿quién quisiera responder? Pues insistirle al compañero que lo que nosotros aprobamos es una Guardia Nacional. Eso fue lo que aprobamos. Jamás se hizo la Guardia Nacional, jamás se contrató gente, jamás se capacitó. O sea, el gobierno nunca quiso hacer la Guardia Nacional para hoy justamente sacar este decreto con el pretexto de que la seguridad está al tope, la inseguridad, y entonces sacar el decreto para sacar al ejército. Pues la verdad es que sí hicimos una ley y sí se la dimos, cosa que no se le dio a ningún otro gobierno. Si este gobierno tuvo todo, tuvo mayoría en el Congreso, tuvo todos los votos del mundo para hacer una estrategia de seguridad que desafortunadamente yo diría que por la falta de capacidad, talento, díganme cuántos guardias nacionales nuevos contrataron, ¿dónde están? Lo único que hicieron fue pasar gente del ejército a la Guardia Nacional y ya, pues claro que eso no iba a funcionar. Y hoy con esa excusa nos meten el decreto. No estamos en contra de que el presidente resuelva el problema de la inseguridad. Yo ya fui asaltada, me quitaron mi celular. Pues todo el mundo estamos siendo víctimas de la delincuencia. No queremos que le vaya mal al presidente. Lo que no se vale es que todo esto que criticaron, pues hoy simplemente lo hagan y yo diría que al cuadrado. O sea, porque realmente
van a ver ustedes al ejército deteniendo gente y digo, no lo van a hacer por favor, ¿eh? O sea, eso lo sabemos de antemano y a rato vamos a madrear al ejército porque viola derechos humanos, porque son, o sea, me da tristeza que como hermana de un militar que los pongan a hacer labores para las que no están preparados y después paguen consecuencias injustas. Gracias, senadora Gálvez. ¿Alguien más que quisiera responder? Bueno, ¿Senador Fuentes? O perdón, ¿senador Fuentes levantó la mano? ¿No? Sergio, yo quiero responder, si me permites, al tema de la situación de salud. Por favor, senadora Josefina. Gracias. Bueno, lo que quiero señalar es que frente a la peor crisis en materia de salud que hemos enfrentado a lo largo de nuestra vida y evidentemente la peor crisis económica, lo que estamos pidiendo es un entorno de mayor certeza. Creemos que no hay peor camino que tratar de resolver esto sin tener el diagnóstico y el número de pruebas mínimamente necesarios para tomar decisiones. Decisiones de cómo rastrear a los posibles contagios, más tratándose de un virus que tiene un gran porcentaje de asintomáticos y que hace todavía mucho más difícil la prevención y la detección. Si nosotros estamos incluso en clara desventaja frente a países que supondríamos tienen también grandes retos en sus sistemas de salud como Guatemala y Bolivia, pues entonces me parece que la crisis de salud y la crisis económica, particularmente la pérdida de millones y millones de empleos, va a ser mucho más profunda. La duración de ambas crisis y también la profundidad no la podemos alcanzar ni siquiera advertir, dado que no tenemos, insisto, esta cobertura mínima de pruebas. Lo que estamos pidiendo entonces es que se apliquen estas pruebas, que tengamos certeza. También el mercado laboral requiere, ya en un proceso de reactivación, tener la certeza absoluta de que no va a haber estos nuevos brotes de contagio, al menos que haremos todo lo necesario para mantener esta prevención y esta cadena que evite nuevos brotes que serían gravísimos. Nos preocupa enormemente que por un lado estamos viendo todos estos datos de la realidad que ustedes y sus medios han documentado ampliamente y que yo les he compartido, y mis compañeros, testimonios muy relevantes, y que finalmente nos encontremos con datos muy diferentes. Es decir, los datos que se nos están dando, la información no checa en absoluto con lo que tenemos del otro lado, y las llamadas han sido de expertos en materia de salud. Finalmente diría pues, que el COVID no tiene partido. Es una pandemia que tenemos que enfrentar con las máximas herramientas de todos los sectores, incluido por supuesto el gobierno, que es el que tiene las herramientas más poderosas, y no se está haciendo de esa manera. Entonces, nos estamos encaminando, si no se cambia esto que está sucediendo, a la más grave crisis económica, donde muchísimas familias, estamos hablando de millones, están en riesgo de perder, si no es que ya empezaron a perder sus empleos, y no es porque los empresarios y los microempresarios, la peluquería y la tortería de la esquina quieren perder y cerrar su cortina, es porque simplemente van cerrados 5 semanas y no sabemos cuánto más va a pasar esto. A eso nos referimos. Entonces, seguiremos insistiendo. En México solamente ha tenido pruebas el 0,1% de la población, lo cual verdaderamente es una muestra que no es para nada representativa de lo que estamos viviendo y de lo que tenemos que tener consecuencia. Pero se advierte que si no se hace algo diferente y esta inercia continúa, pues entonces la pérdida será enorme en todos los sentidos. Muchas gracias, senadora. Tendría la palabra Gerardo Segura, que nos avisó que no se pudo conectar, pero les dejo la pregunta para quien pueda responder. Nos dice, ¿qué tan viable es el implementar sesiones virtuales para la sesión permanente? ¿Y qué opinan de que los megaproyectos como la refinería de Dos Bocas, Tren Maya y Santa Lucía deban ser cancelados ya y destinar esos recursos a atender los efectos de la pandemia? Porque de lo contrario significaría darle la espalda a los mexicanos. Pregunta de Gerardo Segura. ¿Quién quisiera responder? Senadora Reynoso, por favor, y después senadora López Rabadán.
Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo quisiera referirme a este tema de qué consideramos sobre la cancelación de las obras faraónicas, que además lo hemos estado pidiendo y estamos insistiendo en eso, que el recurso se tiene que reorientar a los gastos, o más bien a los programas que debieran ser prioritarios para México, no para el presidente. Y que creo que el presidente no ha dimensionado la crisis económica en la que ya está el país y cómo se va a recrudecer en los próximos meses y años. Sin duda, cancelar Dos Bocas y reorientar ese recurso para rescatar los empleos y la economía lo hemos estado pidiendo desde el principio de año, porque lo que el COVID vino a hacer, pues es precisamente a agrandar la crisis que ya se tenía. Si vemos los números desde el 2019, no eran positivos para la economía de México. La pérdida de empleos en el primer trimestre no es cualquier cosa. Estoy hablando antes de que se diera, o pocos días antes de que se diera la suspensión definitiva de actividades por la emergencia sanitaria. El desempleo que se viene en el segundo trimestre no será menor, y lo que se ha calculado ya por diferentes organismos en la crisis económica no es nada menor, y creo que el presidente no está dimensionando eso. Sin duda, urge que cancele y que tome decisiones serias para el país, la cancelación de estas obras faraónicas, y pueda reorientar el recurso a lo que sí necesita México en estos momentos. Sería mi comentario. Muchas gracias, senadora. Senadora López Rabadán, ¿había levantado la mano? ¿No? Totalmente de acuerdo con Agua Reynoso, era en esa misma. Quiero comentar algo sobre Por favor, senadora. el aeropuerto y de la refinería. Hay una gran trampa en el tema de la refinería ahora que hemos conocido los estados financieros de Pemex. Realmente no viene como una inversión financiera prácticamente inexistente. No sé si por falta de recursos, pero no viene como activos de Pemex. Esto está llevando a que Pemex tenga pésimas calificaciones, además de las pérdidas. Para que se dé una idea, perdemos $12 por refinar cada barril de petróleo. Y si seguimos insistiendo en hacer una refinería que en este momento no es costeable, y que además con las que tenemos estamos produciendo muchísimo combustible, que además estamos quemando en las termoeléctricas de CFE, es un problema ambiental terrible. Entonces, tiene que cancelar la refinería más por un problema de salud financiera a Pemex, porque lo que va a pasar es que si sigue cayendo la calificación, nos va a llevar al riesgo país. Y entonces nos van a bajar la calificación como país por culpa de un capricho, de una refinería, de un aeropuerto, y las consecuencias económicas pueden ser catastróficas. O sea, no es tanto un capricho de que no queramos que haga su refinería. Técnicamente es inviable por los números que le estoy dando. O sea, perdemos dinero al refinar petróleo, $70. Ahora, la caída de la producción que tenemos y que producimos petróleo ligero, pues al rato vamos a tener que importar petróleo, producimos petróleo pesado, pues en 3 años vamos a estar importando petróleo ligero para esa refinería. O sea, por donde la vean, no es viable. Gracias, senadora. De las sesiones virtuales, senadora Reynoso, ¿nos iba a comentar algo? Sí, quedó pendiente por ahí el comentario de nuestra opinión sobre las reuniones virtuales. Bueno, pues el PAN, desde que antes de que hubiera la suspensión, solicitó que se preparara todo desde la reunión en las comisiones. Nos han argumentado que no está el marco jurídico. Se tuvo la oportunidad para poder adecuar el marco jurídico y Morena no quiso. Y ahora lo que están haciendo con la comisión permanente es manipular, y además pareciera que hay un poder legislativo, mayoría con Morena y sus aliados, donde pues no hay poder legislativo, no hay la independencia, y que incluso pues la semana pasada se suspendió, ni siquiera virtual, menos presencial, porque ellos argumentan que a lo mejor un senador que, como estamos ahorita en la rueda de prensa, y levante la mano para votar algo a favor o se pueda contar con 37 elementos de la permanente, eso podría ser no válido jurídicamente, pero la discusión, el debate, tampoco les gusta. Y pues ahora resulta que pues está esperando que mañana, lo que incluso la propia ley dice una vez a la semana, tradicionalmente los miércoles sesionaba la comisión permanente durante décadas. Y solamente con
con Morena y su mayoría se han suspendido. La semana pasada no hubo sesión de la permanente, ni siquiera una reunión virtual, y esta semana que correspondería al día de mañana, tampoco quieren que haya una sesión de la comisión permanente, pretenden seguir pues manteniendo callado al Poder Legislativo, pretenden que la oposición no hable en una sesión de la comisión permanente y eso me parece muy grave. La subordinación que está haciendo Morena y sus aliados del Poder Legislativo al Ejecutivo es muy grave y seguramente pretenden que primero hable el presidente para ver cómo va a ser la reactivación económica, que no vemos estrategia, y ya después a ver qué piensa el Legislativo. Senadora López Rabadán, por favor. Muchas gracias para Gerardo Segura y su video y su audio. Decir nada más dos cosas. Hoy entiendo que hubo una conferencia de prensa, si así se le puede llamar, por parte del presidente de la Jucopo, ¿no? O un video más bien. Pero yo quisiera escuchar del presidente de la Jucopo y de la mayoría de Morena en el Senado de la República, como si trabajar en el Senado, como si sesionar, como si encontrar una forma en la que el poder legislativo deje de estar de rodillas, porque es una vergüenza. El senador Cepeda, el grupo parlamentario, la de La Voz, presentamos iniciativas para que esto no sucediera, para que hubiera un andamiaje legal, para que estuviera la reforma, tanto constitucional como legal, y pudiéramos sesionar. Pero son verdaderamente un fracaso en la mayoría. Es un fracaso Morena cuando toma las decisiones y son por mayoría, esta mayoría aplastante que tiene. Déjenme decirles una cosa. Cuando ellos eran oposición, ocupaban todas las trincheras, porque eso le toca hacer a la oposición. Le toca evidenciar lo que está mal por parte del gobierno. Pero ahora que son gobiernos, son absolutamente incongruentes. Quieren callar las voces en el Parlamento, en el espacio parlamentario, en el espacio legislativo, y qué lástima, porque en lugar de salir a defender un decreto opaco, un decreto ilegal, o un acuerdo opaco y un acuerdo ilegal, lo que deberíamos de estar construyendo los legisladores por dignidad es cómo sí sesionar. Es una vergüenza que ocupen su mayoría solamente para arrodillarse a López Obrador, y bueno, pareciera ser que no tienen otra lógica, sino la misma desde que esta legislatura tomó posesión. Gracias. Gracias, senadora. Senadora Vázquez Mota, por favor. No, quiero decir que hace apenas unos minutos nos están reportando el Instituto Mexicano del Seguro Social acaba de anunciar que en abril se perdieron más de 555,000 empleos. Sumando ya más casi 690,000 puestos de trabajo perdidos, dados de baja entre marzo y abril. Estas son las consecuencias. Si no estamos hablando de lo que va a suceder, estamos hablando que si esta economía cae al menos 8 o 10%, que son los pronósticos más conservadores y optimistas, y estamos hablando que la respuesta frente a esto es, si quiebra una empresa, esa es culpa del empresario y yo no tengo nada que ver, se le olvida decir al jefe del Ejecutivo que cuando cierra cada pequeña, mediana, no importa el tamaño de la empresa, particularmente las micro, pequeñas y medianas, que generan casi 20 millones de empleos, se están perdiendo el ingreso y la comida de millones de familias en nuestro país. No hemos pedido nunca ni privilegios ni preventas. Lo que hemos pedido es lo que está pasando en todos los demás países del mundo, que se hacen programas serios en materia económica. Propusimos una ley de emergencia económica. Hemos propuesto decisiones y políticas públicas, iniciativas muy concretas en materia de salud para salvar más vidas, y nada de esto ha sido escuchado. Todo ha sido despreciado, todo ha sido adjetivado, y el coronavirus no es ni conservador, ni fifí, ni neoliberal. Es cierto que no nadie tiene la culpa de que haya llegado a este país esta pandemia, pero lo que sí tenemos es la gran responsabilidad de cómo respondemos. Y para terminar, diría que incluso como país tuvimos una ventaja comparativa,
porque casi 3 o 4 semanas antes esta pandemia llegó a otros países y pudimos haber tomado previsiones y medidas que se decidió no hacer. Todavía hace un par de días era debates si se usaban o no se usaban los cubrebocas. Y todavía en lugar de proteger al personal de salud, es víctima del crimen organizado, de una muy precaria protección en sus condiciones de atención para salvar las vidas de nosotros y nuestras familias, de agresiones salvajes y de barbarie, y ahora resulta también que se les trata de mercenarios y ellos exigen una disculpa, que es lo menos que se puede hacer. Todo esto, y con ello termino, nos enfrenta a la peor crisis de salud, a la más grave crisis económica, sin certeza jurídica, y nos puede llevar a la tercera, que es la que menos quisiéramos ver en nuestro país, a una crisis de orden social, con una polarización que lejos de ceder y de convocar a la unidad en el propósito, divide consistentemente y adjetiva. Creo que ahí no va a haber distinciones y realmente nosotros desde nuestra trinchera en el Senado me suman las voces de que urge volver a sesionar y es una petición que hemos hecho desde hace semanas y urge atender la prioridad que es salud y millones de empleos y la vida de millones de familias. De eso estamos hablando atrás de cada una de estas cifras. Senadora Gloria, ¿me pidió usted la palabra o me confundí? No, ¿verdad? ¿O fue hace rato? Que no le escucho. Tiene su micrófono apagado, senadora. Perdón. Sí, hace un rato, Sergio. Perdón, senadora, discúlpeme, por favor. No te preocupes. Fue hace un momento en donde quería reforzar a la senadora Reynoso, en donde efectivamente hay muchísimas incongruencias. Primero, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, haciendo un bloque con otros grupos parlamentarios, estuvimos solicitando, estuvimos exigiendo, y es por la pregunta que se hizo hace un momento, ¿no? Estuvimos casi exigiendo de manera reiterada al Senado de la República para que se convocara, porque estábamos en una situación difícil para poder discutir, para poder debatir y desde luego para poder aprobar el cómo sí poder sacar adelante a nuestro país en el tema económico, en el tema de salud. La justificación que se nos dio era que no se podía sesionar porque había un decreto en donde 128 senadores no podíamos estar en un mismo recinto. Casualmente, semanas después, 2 semanas después, se convoca una sesión en el Senado de la República y se convoca la sesión para un tema que no era prioritario en esta contingencia, el tema de la ley de amnistía. Ahí hay una incongruencia terrible. Posteriormente se convoca y se insiste en que se va, y ya estaba la discusión, en que se va a llevar a cabo de nueva cuenta una sesión. Se hace un bloque en donde el bloque se consolida y entonces sale el coordinador de los diputados de Morena, de la Cámara Baja, y sale también la presidenta de la mesa directiva diciendo, pues el subsecretario Gatell nos dice que no es viable que en este momento, porque se acaba de declarar la fase 3, en este momento pues se pueda sesionar. Ellos están a modo del presidente de la República, en donde lo que les conviene sí, lo que no les conviene no. Es muy lamentable. Efectivamente estamos viviendo una situación, si bien es cierto, como lo comentaba Josefina Vázquez Mota, una situación crítica en el tema de salud, estamos ya resintiendo un problema serio en la economía. Vuelvo a poner el ejemplo de mi estado, en Nayarit, en donde en la zona del turismo, el 70% de los empleos en mi estado que se han dado de baja en el Seguro Social han sido precisamente en el sector turístico. Y va a ser muy duro el poder reactivar en el sector turístico tanto desempleo. Un solo hotel, más de 700 empleados que se les despidió de un día para otro, en donde nos está pegando, y así en todo el país. Y muy lamentable que el día de hoy se estén dando prioridades a temas que no está solicitando México, que no están pidiendo los mexicanos, pero hay otros temas muy importantes, el tema salud, el tema economía, en donde a los 4 vientos, esas microempresas,
esas pequeñas empresas, esas medianas empresas y miles de empleados están gritando de ese apoyo del gobierno federal. Incongruente el presidente de la República, todos aquellos que no piensan como él, pues ahora sí que son muy tachados como los enemigos del gobierno federal. Gracias, Sergio. Gracias, senadora. Tendría la palabra en una segunda ronda Lucía Calderón primero y después Félix Muñiz. Lucía, ¿nos escuchas? Sí, muchas gracias. Perdón que los estoy volviendo a molestar. Nada más es una pregunta para ver un comentario sobre la decisión de la Corte. La senadora Gina hizo unos planteamientos muy interesantes en las últimas ruedas de prensa que tuvimos oportunidad de escucharla, sobre previendo, ¿no?, que hubiera una decisión en contra de lo de la ley Bonilla. ¿Qué piensan ustedes acerca de cómo la Suprema Corte de Justicia mostró independencia de criterio y decidió a favor de no permitir la extensión del mandato para el gobernador de Baja California? ¿Quién desea contestar? ¿Quién quisiera responder? Senadora Vázquez Mota, por favor. Sí, muchas gracias. Nosotros reconocemos que ganó evidentemente la democracia, que ganó esta independencia que es indispensable en una democracia en el ejercicio de los poderes, y sobre todo destacamos y reconocemos que se impidió un fraude a la Constitución. Un fraude a la Constitución que no solamente hubiese tenido graves e irreversibles consecuencias para Baja California, sus ciudadanos y sus ciudadanas, sino para todo nuestro país. La regresión institucional de pérdida de libertades, de ejercicio democrático, hubiese sido incuantificable y una regresión de muchísimos años atrás. Por lo tanto, reconocemos la resolución que se dio en la Corte, el voto que se dio por unanimidad y en lo personal, pero estoy segura que todas y todos mis compañeros senadoras, senadores y miles de mexicanos estuvimos muy atentos a la sesión del día de ayer en la Corte, y no debe permitirse bajo ninguna circunstancia jamás un fraude a la Constitución. Nada ni nadie por encima de la Constitución. Muchas gracias. Muchas gracias. Para finalizar, Félix Muñiz, nos pediste la palabra de nuevo, a tus órdenes. Bueno, ¿sí me escuchas? Félix. ¿Sí me escuchas? Sí. Bueno, también para la senadora Josefina Vázquez Mota, que nos habló que se requiere de hacer por lo menos 1 millón de pruebas mensuales, según un experto que se lo dijo. ¿Qué costo tendría esto y si habría recursos para hacerlo? Y no escuché lo que les pregunté sobre Notimex. No sé si no importa ese tema o puede delegarse, pero pues hay compañeros que, les comento, tienen 70 días en esa lucha sin que nadie le haga caso. Ustedes le dieron el nombramiento también a San Juana. No sé si la puedan llamar a comparecer para que se acaben este tipo de dimes y diretes. Gracias. Senadora Vázquez Mota, y me pidió la palabra la senadora Reynoso para responder este asunto de Notimex. Senadora Vázquez Mota. Félix, muy buenas tardes nuevamente. Te agradezco muchísimo. Bueno, de alguna manera, estas semanas en que ha transcurrido esta pandemia han dado la posibilidad de acceder al menos a 3 tipos de pruebas. Pruebas, algunas de ellas de muy pronta respuesta, otro tipo de pruebas que evidentemente requieren un proceso más largo, pero a lo que me quiero referir es que hay opciones. Y estoy convencida, como lo han dicho particularmente los expertos, que no hay un escenario más costoso que el que estamos viviendo hoy, que se define por la incertidumbre. Y cualquier inversión que se haga será una inversión favorable, urgente, en la aplicación de estas pruebas que, reitero, al menos se habla y ya se han aplicado estos 3 tipos de prueba, unas de ellas mucho más accesibles en costo que las otras 2, pero tenemos opciones, existen en el mundo, se están aplicando. Y también, Félix, compartirte que ahora que las economías empiezan a reabrirse, están organizando contingentes muy amplios
para que la aplicación de pruebas sea todavía mucho mayor y que esta aplicación de pruebas permita dar un seguimiento más puntual a los centros laborales donde se va a abrir nuevamente, las escuelas, las familias. Quiere decir que entonces la aplicación de pruebas no va a terminar en la reapertura que se está dando en estos países. Viene una segunda ola, Félix, todavía más grande de aplicación de pruebas. Las hay de diferentes rangos, pero te quiero decir que la prueba más cara es la que no se hace, que la prueba más costosa es la que no existe, porque hemos encontrado casos incluso de pacientes que han muerto por COVID y su resultado les llega cuando ya están en la fila del crematorio. Así que ahí están las opciones y el presupuesto, sí hay presupuesto para comprar estadios de béisbol y otras compras que se han hecho, pues por supuesto que las acompañaríamos para evitar la muerte y para salvar las vidas. Muchas gracias, senadora. Senadora Reynoso. Sí, a ver, rápidamente y complementando lo que nos decía nuestra compañera Josefina Vázquez Mota, a ver, se ha insistido en el tema de pruebas, incluso no ahora, desde que arrancó está el tema en la mesa, y que hay diferentes tipos de reactivos. Por ejemplo, el que en su momento anunció y que se está utilizando en Estados Unidos, que es una prueba molecular que se obtienen resultados en 6 minutos. ¿Cuál es el problema para México? Que no tiene las máquinas para que esto se pudiera testear con la capacidad. Y pongo el ejemplo, en Estados Unidos hay 19,000 máquinas para procesar estas pruebas y en México apenas hay 30. Entonces se descarta este tipo de pruebas. Sin embargo, hay otras pruebas rápidas que no son las moleculares, pero que detectan en un 97% los casos. Y solamente un 3% es lo que no alcanza a detectar, que son las que se están utilizando, se utilizaron en Reino Unido, en Alemania, en Colombia, en Perú, que es lo que incluso se le propuso también al sistema de salud en México. ¿Cuál es el problema? Que COFEPRIS no lo valida. COFEPRIS luego le dice al INDRE, que es quien tiene que validar. INDRE dice que no tiene la capacidad para validar tantas pruebas. Es decir, lo que se está aplicando en México no es lo que se necesita, sino lo que el gobierno puede hacer en lugar de fortalecer la capacidad, la infraestructura para poder tener información y se tomen decisiones más certeras. Ahora, refiriéndome, Félix, a lo que quedó pendiente efectivamente en cuanto a Notimex, pues me parece que hacer una agencia gubernamental de noticias tiene que ser la más estricta en el cumplimiento de la ley y en los derechos laborales. Y hacemos el llamado a que se pueda resolver este conflicto, a que se pueda resolver de manera legal y democrática y sobre todo con respeto a los derechos laborales. Y también creo que vale la pena, ha sido el tema de los derechos laborales. Mira, nosotros hemos insistido incluso desde el propio Senado, que no era posible que todos los trabajadores del Senado estuvieran por honorarios y no tuvieran derechos laborales, y también hacemos el exhorto al gobierno federal porque todos los trabajadores, los servidores de la nación no tienen seguridad social, no tienen las prestaciones mínimas y creo que el primero en cumplir la ley debiera de ser el gobierno y sus instancias como lo es Notimex. Sería mi comentario. Senadora, muchas gracias. Pues no tenemos más preguntas, entonces agradecerles.